Bueno, chicos, ahora empezamos con lo que sería la unidad 2 o práctica 2, hablando sobre las normas de bioseguridad, esterilización y desinfección. Vamos a hablar sobre por qué es importante. ¿Por qué es importante la bioseguridad para todos? Y para eso necesitamos saber los objetivos que vamos a avanzar en esta clase. ¿Cuáles van a ser? Identificar las principales normas de bioseguridad en microbiología, porque no solo es en bacteriología. Nosotros tenemos que saber las normas de bioseguridad tanto para cuando tratamos con diferentes organismos patógenos, bacterias, parásitos, virus. Como ustedes verán actualmente los virus, tenemos que estar todo el día 24/7 protegiéndonos con bioseguridad. Describir los eslabones de la cadena de transmisión de la infección. Ver cuál es la vía cíclica, el ciclo por cual se va a dar una transmisión. Clasificar a los microorganismos de acuerdo al riesgo de producir infecciones. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de un virus ébola, en el caso de un virus COVID, a compararlo a un bacillus subtilis, a una Escherichia coli. La Escherichia coli ahorita hay tratamiento y lo podemos prevenir para que nuestro paciente no llegue a fallecer. Pero el virus, por ejemplo, es un riesgo de tipo 4, es una bacteria de tipo 4, cual va a producirme pandemias. Ya lo vamos a ir hablando más adelante sobre eso. Y también tenemos que comprender y diferenciar los conceptos de esterilización, desinfección y antisepsia. Describir los procedimientos físicos y químicos para realizar estas acciones. Identificar los equipos más utilizados para esterilizar en el laboratorio de microbiología. Entonces empezamos. Tenemos que saber qué es bioseguridad. ¿Por qué nos interesa estudiar qué es bioseguridad? Es el conjunto de normas y protocolos que se implementan para evitar el riesgo o en todo caso disminuir lo más que se pueda el riesgo para la salud y el medio ambiente, que proviene de la exposición de agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. Aquí vamos a proteger tanto al medio ambiente y a la salud nuestra. El doctor siempre se tiene que cuidar su ambiente, porque en los laboratorios, tanto en los laboratorios de medicina que nosotros sí haríamos prácticas, como van a aprender en el hospital, tiene que estar siempre, van a haber accidentes. Pueden ser por sangre o fluidos corporales. Por ejemplo, cuando uno trata de hacer una flebotomía, puede haber una salpicadura de sangre y supongamos que tengamos una herida abierta, entonces se va a diseminar. ¿Quién sabe que el paciente o cuando hagamos una práctica en bacteriología, quién sabe que un compañero puede tener una ETS? Nadie lo sabe. Por eso tenemos que ser precavidos y tomar nuestras normas de bioseguridad y los protocolos. Tenemos diferentes vías de transmisión. Tenemos vía oral, la vía cutánea, la vía conjuntival y la vía aérea, como también pueden haber otras. Tenemos, por ejemplo, la vía de transmisión que es la boca, es nuestra principal vía de transmisión. Al comer, al beber y al fumar en el laboratorio, eso no se debe hacer. Al realizar transferencias con pipetas sin utilizar ninguna protección, estas son normas que no se deben realizar, chicos. Son como que las vías de infección por cuales los microorganismos pueden entrar a nuestro organismo. Por ejemplo, si realizamos transferencias con pipeta, la pipeta es un instrumento que nosotros realizamos pasos de líquido. Entonces no podemos realizarlo con la boca o sin ninguna protección. ¿Por qué? Porque puede estar, por ejemplo, supongamos que estamos tratando con un caldo, que son un medio líquido. Entonces estamos tratando con microorganismos. No podemos hacer eso. Transferencia indirecta de microorganismos a través de manos contaminadas. Siempre por eso nosotros necesitamos al entrar a un laboratorio guantes, barbijo, ahora sobre todo en el COVID, protector facial, sombrero, botas y lo más que se pueda de bioseguridad. También una vía que es la vía cutánea, cual puede ser por una inoculación accidental con una aguja hipodérmica u otros instrumentos punzantes de vidrio. Es como les he dicho, cuando hagan una extracción de sangre, puede llegar a ver que hay una inoculación accidental con una aguja. Puede ser que la misma aguja, sin querer, por eso hasta tiene su forma para que una vez cuando lo usemos nuestra querida aguja, cerrarla. También cuando tomamos muestra de sangre. Cuando hacemos sutura, tiene todo. Y de eso vamos a hablar cuando usar la esterilización también. Cortaduras o rasguños también tenemos. La vía conjuntival, salpicaduras de materiales infecciosos. Esto pasa más que todo en los laboratorios de bioquímica, porque estamos con diferentes compuestos químicos y llegan a salpicarse. Entonces, imagínense que esto salpica el ojo, te puede producir una infección conjuntival, una conjuntivitis puede ser. Y los pulmones.
lo que actualmente estamos sufriendo todas las personas a nivel de pandemia. Inhalación de microorganismos transportados por el aire, aerosoles. Ya verán lo del COVID, pero el COVID no es la única del agente etiológico que se transmite por el aire, una vía de transmisión aérea. Ya verán, la piel, siempre usar guantes, nuestros mandiles, protectores y barbijo. Ya verán la importancia del barbijo, que no solo es actualmente del COVID, siempre toda persona debería portar barbijo. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de la esterilización y desinfección o el desinfectante. A finales del siglo XIX, Joseph Lister realizó aportaciones claves para resolver uno de los grandes problemas que todavía tenía planteado, la infección. En aquellos días del 30 al 50% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente fallecían por causa de la gangrena hospitalaria, epidemia, erisipela u otras complicaciones infecciosas. Vean esa palabra, complicaciones. El paciente pudo haber entrado con un cuadro muy leve de la enfermedad, pero se complicó. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, en los siglos de época antigua, chicos, ellos no sabían qué era una esterilización, no sabían usar desinfectantes, no sabían qué era. ¿Y cuándo se llegó a ocupar? Cuando este querido señor Joseph Lister conoció a Luis Pasteur, el que es el causante, bueno, no el causante, es el fundador de la denominación y definición de la pasteurización. ¿Y qué hizo este Luis Pasteur, este científico grande? Se trató de su proyecto de la pasteurización, en que lo hizo en su primer proyecto fue en leche, por eso también tiene la denominada pasteurización, en que disminuyó lo más que se pueda sin afectar sus características organoléctricas. Organoléctricas son las características generales de cualquier objeto, en este caso la leche, por ejemplo, sus características, el color, sin afectar nada, digamos. Pero trataba de disminuir lo más posible los agentes patógenos, porque como ustedes sabrán, algunas personas toman leche normal, así de la bolsa directamente, pero hay otras personas que les gusta hervir la leche. Si bien los nutrientes se van, hay ciertas bacterias que se quedan ahí. Claro que ahorita la leche que nos dan es súper disminuida en patógenos, pero claro que tiene. Pero el objetivo de Luis Pasteur era disminuir lo más posible lo que sería la infección. Y eso hizo que Joseph Lister se ponga a pensar, si eso lo puede hacer en la leche, lo puede hacer en otros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer en los humanos? Eso se puso a pensar. Porque, ¿qué era la causa de las complicaciones de un cuadro leve, de una, bueno, la gangrena ya es un cuadro, pero se puede salvar? La epidemia, una erisipela. ¿Por qué se complicaba? Porque no tenían, por ejemplo, imagínense, con los mismos instrumentos quirúrgicos operaban a un paciente, a otro paciente, a otro paciente, y eso no es lo correcto. Eso no es lo que deben hacer. Sino siempre se debe esterilizar todos los instrumentos quirúrgicos. Y bueno, el empleo del ácido fénico, después ya, en la limpieza del material quirúrgico y ambiente de los quirófanos, hizo posible que esta proporción disminuya al 15% en aquellos días. Ya iba disminuyendo. Ahorita ya hay bastante conocimiento sobre desinfectantes y elementos de esterilización. Ya era lo apropiado. Ya bajó y ahora ya no es un fenómeno del otro mundo que tengamos complicaciones a causa de malos manejos. Aunque no crean, sigue habiendo cierta, lo van a escuchar con neumonía intrahospitalaria. Neumonía, una neumonía intrahospitalaria. Porque hay ciertos respiradores mecánicos, eso, respiradores mecánicos que no lo esterilizan bien. Y ahí es la causante de las neumonías intrahospitalarias. Guarden ese concepto cuando veamos neumonías. Cuestionario. Cite dos formas en las cuales puede presentarse una bacteria. Tenemos dos formas. Una que es la forma vegetativa. La forma vegetativa, como ya la habrán escuchado en sus clases teóricas, es la forma vegetativa, es vegetativa porque la bacteria está aquí bonita, está con sus elementos facultativos, con los elementos obligatorios, aquí hay un bacilito. ¿Por qué? Porque está viviendo en un ambiente óptimo, su fisiología está genial, está de feliz esa bacteria. Entonces es una forma vegetativa, tranquilo. Pero, ¿qué es el esporo? La forma de esporo es la forma de resistencia. Cuando está en un ambiente que no le corresponde, es un ambiente que es adverso a los ambientes que debería estar esa bacteria, se esporula y se convierte en esporo. Este esporo va a tener un core, que es un núcleo, y un córtex, que es la corteza, al igual que va a tener una membrana interna y una membrana externa. Es bien protegido, verán, miren, tienen dos membranas que lo protegen. Aquí está el núcleo, para que no afecte a nada esta bacteria. Ahora sí,
complete los siguientes conceptos. ¿Qué es esterilización? ¿Qué es desinfección? ¿Y qué es antisepsia? La esterilización es la destrucción de la forma vegetativa y la forma de esporo de una bacteria en material inanimado. ¿Qué es desinfección? La desinfección es la bueno, ahí tenemos un ejemplo de esterilización a diferentes instrumentos quirúrgicos, mayormente se lleva. Tenemos la desinfección. La desinfección es la destrucción de la forma vegetativa, dejando libre al esporo. Solo va a destruir la forma vegetativa, pero queda libre el esporo. Este esporo puede ser que sea resistente y después vuelva a su ambiente normal y se transforme en una forma vegetativa, en material inanimado. Como ahí veremos. Y en la antisepsia, destrucción de la forma vegetativa, pero no del esporo en tejidos vivos. Tengan en cuenta, la esterilización destruye completamente el microorganismo. Tanto la forma vegetativa y tanto el esporo, pero en material inanimado. Tengan en cuenta eso. ¿Qué es la desinfección? Destruye la forma vegetativa, pero deja libre el esporo, deja la forma de resistencia en material inanimado. ¿Y qué es la antisepsia? La antisepsia es la destrucción de la forma vegetativa, pero no del esporo en tejidos vivos. Y aquí yo les doy un concepto más, que algunas veces se saben confundir los estudiantes. ¿Qué es la asepsia? Algunos se confunden, ¿qué es la asepsia y qué es la antisepsia? La asepsia es la eliminación del microorganismo. Eso tengan en cuenta. ¿Y qué es la antisepsia? Es el proceso. Es el proceso por el cual se vaya a llevar a cabo la asepsia. La asepsia era la ausencia del microorganismo en tejidos vivos. Y la antisepsia es el proceso por el cual va a realizarse para que haya la ausencia de este microorganismo. Tengan en cuenta, uno es el proceso y el otro es como que la definición directa de que no hay el microorganismo, está aséptico. El lavado de manos, bastante bueno. Y ahora este es un cuadrito que lo busqué y me pareció bastante bonito para estudiar los siguientes cuadritos que vamos a ver, la figura, que es la esterilización. La esterilización es el proceso a través del que se logra la destrucción total de los microorganismos. ¿Por qué decimos la destrucción total? Porque vamos a eliminar la forma vegetativa y la forma de esporo presente en un determinado material. O, como ustedes lo han leído, tejido inanimado. ¿Qué tipos tenemos? En la esterilización vamos a tener lo que sería métodos físicos, como ven acá. A ver, ¿dónde está mi puntero? Aquí no. Métodos físicos. También teníamos métodos químicos. Y en la guía, no quiero chiparles, igual las filtraciones pertenecen a métodos físicos, solo que aquí lo estudia como mecánico, pero lo vamos a dejarnos para guiarnos con la guía, porque la guía es la Biblia de nosotros, que las filtraciones igual pertenecen a lo que serían los métodos físicos. En los métodos físicos, por ejemplo, teníamos el calor y radiaciones. Ejemplo, calor húmedo y calor seco. El calor húmedo, el ejemplo que teníamos era el autoclave. ¿Y el calor húmedo en qué me ayuda? Es la destrucción de los microorganismos por coagulación de las proteínas. El calor seco me deshidrata las células y destruye los microorganismos por oxidación de lo que son sus constituyentes. El calor húmedo, que era el autoclave, el calor húmedo autoclave se le administra un poco de agua a el autoclave, esta máquina. Pero es muy similar a qué. Todos yo creo que conocen estas ollas a presiones que la usan para cocinar, o bueno, mi madre la utiliza para cuando una especie, una carne es bien dura, para hacerla bien blandita. Es lo mismo que pasa, destruye, verán cómo ustedes se darán cuenta que la carne se vuelve bien débil, porque hay una debilita las proteínas, se podría decir, porque también todo compuesto está organizado de proteínas. En este caso es lo mismo, destruye los microorganismos por coagulación de las proteínas. Eso es lo importante. Y las radiaciones, hay radiaciones no ionizantes como hay radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son las más importantes. Aquí entra lo que en su libro dice que es la radiación ultravioleta. Ultravioleta. ¿Y por qué es la más importante? Y también porque es la más peligrosa. Porque destruye los ácidos nucleicos y las proteínas, absorben la radiación formando dímeros de timina, los cuales ocasionan lecturas erróneas del código genético. En pocas palabras, ¿qué hace el UV? Afecta al ácido nucleico, y el ácido nucleico es valiosa información para la creación del código genético. ¿Y cómo lo afecta? Van a haber lecturas del código, del código genético, producen mutaciones e impide que las funciones vitales de los microorganismos, en este caso de la bacteria, sigan siendo funcionales. Va a ser no funcional y la bacteria se va a morir. ¿Y qué tenemos después? Tenemos las reacciones ionizantes, que al absorber radiaciones, el agua y otras sustancias se ionizan, creándose radicales libres. Ustedes ya sabrán cuál es la importancia de radicales libres. Radicales libres, que son también llamadas las especies reactivas de oxígeno.
que dañan y lisan las células. Como dice acá, ocasiona diferentes tipos de daño en las células. ¿Y qué son en las partes mecánicas? Que igual vemos que es un mecanismo físico, que son las filtraciones. Las filtraciones, como se darán cuenta y lo leen acá, dice que consiste en el paso de un líquido o un gas a través de un material que tiene poros de tamaño lo suficientemente pequeño para retener los microorganismos. Imagínense que tenemos, es lo mismo que pasa en la ósmosis, muy similar. Aquí tienen en esta reservita, van a tener, supongamos, como ya les he dicho bastantes veces, un caldito, que son las bacterias en estado líquido, y van a tener aquí una membrana semipermeable con poros. Imaginemos así. Claro que los poros son bien pequeños, aquí los estoy dibujando grandes. Entonces el objetivo es que se detengan aquí los microorganismos. Se van a detener. Pero, ¿cuál es la diferencia? La filtración, el mecanismo de filtración no es el mejor para la esterilización. Sí es un método de esterilización, pero no es el mejor. Tengan en cuenta, claro. Porque hay virus, porque estamos hablando de microorganismos, no estamos hablando de bacterias. Hay bacterias súper diminuto tamaño, pero sobre todo los virus, que no vamos a encontrar estos poros bien diminutos. Y algunas veces se sabe pasar agentes patógenos. Por eso no es el mejor método de esterilización, pero sí es bueno contra bacterias o microorganismos de gran tamaño. Y después tenemos los químicos, que lo vamos a hablar más adelante. Aquí está. Tenemos clasificación de métodos de esterilización y desinfección. La desinfección se realiza bajo diferentes niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. El nivel bajo, que son detergentes, clorofenoles, clorexidina. Tenemos el nivel medio, que son compuestos clorados, yodóforos, alcoholes, fenoles. Y el nivel alto, que es el glutaraldehído. Uno que tenemos actualmente y que ocupamos mucho es el alcohol. El alcohol al 70%. Pero ¿cuál? Hay dos tipos de alcoholes. Este es el alcohol etílico, que es el alcohol que nosotros ocupamos actualmente. Pero también hay el alcohol isopropílico. El isopropílico es mayormente 70-90%. Cualquiera pensaría que mientras más el porcentaje de alcohol, más va a ser la desinfección. Pero no, chicos. Se ha visto científicamente que el alcohol al 70% destruye bastante la forma vegetativa de tejidos inanimados, en tejidos inanimados. Tenemos también al fenol. Pero ¿cuál es una principal diferencia también entre estos tres? Que en el nivel alto, este desinfectante sí o sí tiene que estar entre 20 a 30 minutos para que funcione perfectamente bien y me destruya toda la forma vegetativa. La diferencia también con el nivel medio y el nivel bajo es el tiempo, que los dos tienen que estar mínimamente 10 minutos. Si no, no. Mínimamente 10 minutos. Después tenemos los métodos de esterilización. Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a seguir un poquito hablando. El calor seco, el flameado. Quizás ustedes pensarán que es el flameado. El flameado se lo realiza con un mechero Bunsen. Un mechero que es así. Usted, a los que ya han pasado química en su colegio y saben a qué me refiero, es un mechero así, de base cilíndrica, y aquí va a salir fuego. Ese es el mechero Bunsen. Después tenemos al horno de esterilización, que lo vamos a ver más adelante, que ese es el calor seco. El calor seco, se realiza a una temperatura bastante alta. Tenemos el calor húmedo, que es el autoclave, la pasteurización que ya le he explicado, y la tindalización. La tindalización, ¿cuál es una característica propia de esta? Que la tindalización se la realiza en tres calentamientos. Son en unos frascos, tres calentamientos. En tres calentamientos a 60 grados centígrados, con una diferencia de los tres calentamientos entre 24 horas cada uno. Todos estos son los métodos, yo les estoy hablando de todos los métodos. Pero, por ejemplo, el autoclave lo realiza ¿en cuánto? Lo realiza en 15 minutos. Ya el médico decidirá cuál lo hace. Por ejemplo, yo entre tindalización en autoclave, ¿cuál prefiero? El autoclave, claro. ¿Por qué? Porque me lo realiza en un tiempo menos, en un disminuido tiempo. Entonces, para el doctor es bastante ahorrarse el tiempo. Todos son disponibles en una esterilización y en una desinfección. Pero ya el doctor decide cuál lo usa. Después ya le expliqué el método de radiación ultravioleta, que me afecta a nivel de los ácidos nucleicos, que el código genético me lo va a variar y entonces no va a cumplir su función, entonces va a morir. Y los rayos gamma. Por eso también en las tomografías y demás, que también ocupan las radiaciones ultravioletas, es poco el tiempo que se realiza y es bastante rápido, porque también puede afectar nuestro código genético. Tengan en cuenta también eso. Pero eso no es que se lo ocupa como esterilización del cuerpo, digamos. Ahorita estamos hablando sobre esterilización de bacterias o microorganismos en tejidos inanimados. Y tenemos la filtración que ya le he explicado.
Ahora tenemos acá el cuadrito. ¿Qué es el primero? ¿Cuál es el equipo de esterilización? Es el denominado autoclave. ¿Cuál es el método de esterilización? Calor húmedo. Temperatura entre 121 grados a 15 minutos se realiza. Y ahora, ¿cuál es lo importante de acá? Es saber con qué instrumento se esteriliza en esta autoclave. Se esteriliza ¿qué? Ropa de quirófano, líquidos y medios de cultivo, soluciones, ondas y solfis también. Aquí se realiza, por ejemplo, guardapolvos, guantes, pero los guantes saben que son desechables, así por qué no. Más que todo lo que serían los guardapolvos y las ropas de quirófano. Por eso siempre un doctor cuando está ahí, por ejemplo, si es que algunas veces usted está en el hospital y le pasa a la enfermera o el encargado de pasarle la ropa de quirófano, ustedes ven que está húmedo, ustedes exactamente le dicen que lo cambie. Porque si está húmedo significa que recién lo sacó y puede ser que en ese transcurso esté infectado todavía, que esté húmedo significa todavía que recién se ha sacado, por ejemplo, de esta autoclave y puede ser, hay probabilidades que haya microorganismos patógenos. ¿Cuál es el mecanismo? Tengan en cuenta que es un mecanismo de esterilización física. ¿Y que realiza? La desnaturalización de las proteínas. Y ustedes ya por fisiología y por diferentes materias sabrán que las proteínas son bastante importantes. Son bastante importantes para las bacterias. Imagínense si las desnaturaliza las proteínas, desnaturalización de proteínas de las bacterias. La bacteria no se va a reproducir y al final se va a morir. Va a haber una lisis celular, una lisis bacteriana en este caso. En el otro caso tenemos el equipo de esterilización, que va a ser el horno de esterilización. En este va a ser el caso del calor seco, a una temperatura mucho más alta, 160 a 180 grados. Va a ser en un tiempo de 1 a 2 horas. ¿Qué instrumento se va a esterilizar en esto? Se va a esterilizar lo que serían instrumentos quirúrgicos, todos los instrumentos quirúrgicos, como ya sabrán, pinzas anatómicas, tijeras y demás. Pinzas mosquitos y demás pinzas, tijeras mosquitos y demás. También tubos de ensayos y pipetas. Pero todo eso lo resumen ¿qué? Tubo de ensayo, yo le podría nombrar tubo de ensayo, pipeta, matraces, todo eso lo resumen ¿qué? En material Pyrex. Todo eso que ustedes ven y seguro deben tener en su casa, si tienen estos platos que son medio que, un material medio que no es desechable, pero tampoco es de vidrio. Porque imagínense que lo calienten tanto, el vidrio se puede estallar, pero es un material bien estable al calor, que es el material de Pyrex. ¿Cuál es el mecanismo de esterilización en este caso? Es la oxidación de los componentes intracelulares de las bacterias. Y siempre tenemos ciertos microorganismos que son resistentes a la esterilización y desinfección. Pero siempre hay que tratar lo posible para que estemos todos desinfectados y en el caso de los instrumentos quirúrgicos inanimados, que estén esterilizados. Oh, sí, una pregunta antes de que continúe. Claro. Es que con respecto al cuadrito, en mi, no sé si es solo en mi guía, pero en el Entonces vemos lo que serían ejemplos de desinfectantes. Vamos a ver los clorados, vamos a ver los yodados y vamos a ver los que son compuestos metales. Entre los clorados, entre los clorados, ¿cuáles tenemos? Vamos a tener hipoclorito de sodio y el cloroformo. Verán que el cloro es un buen desinfectante, muy bueno. El Clorox. También entre los yodados tenemos la tintura de yodo y la povidona jabonosa, o también otros le llaman la yodopovidona. Y tenemos. Y en metales tenemos el nitrato de plata o mercurocromo. El hipoclorito de sodio también es el otro nombre que lo conocemos todos, que es la lavandina que ocupamos en casa. Lavandina. Bueno, voy a colocar la. Y también tenemos los yodados, que es la tintura de yodo o la povidona jabonosa, que esto mayormente se utiliza en antisepsia, pero también se lo utiliza como desinfectante. Ustedes ya lo van a escuchar siempre en cirugía o su auxiliar de anatomía, bueno, ya se les habrá dicho en su clase de anterior año, que siempre es para, en nuestra área, que vamos a hacer una incisión quirúrgica, se lo coloca en antisepsia. Pero, ojo, que solo tienen que colocar en superficies que no tengan heridas. No, que no tengan heridas, sino en superficies, por ejemplo, antes de una incisión quirúrgica, se lo administre, se lo eche ahí a la superficie de la piel. Y también tenemos después lo que sería el nitrato de plata y el mercurocromo. Otro que también usamos es el peróxido de hidrógeno, que ustedes lo conocerán como agua oxigenada. Exacto. Y por ejemplo, aquí me quedo con un objetivo que la doctora el año pasado nos lo hizo y era bastante interesante.
que como verán ustedes, desinfectantes me dice hipoclorito de sodio, me dice cloroformo y en algunos casos también se usa el dióxido de cloro. Y ahora, ya que ustedes saben microbiología y saben la definición de esterilización y saben la definición de desinfección que se realiza en tejidos inanimados, ahí yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes creen que las personas que consumen dióxido de cloro, sabiendo que el dióxido de cloro se utiliza en tejidos inanimados, y hay otras personas que lo toman? Porque este dióxido de cloro, tanto se clasifica como un desinfectante, se lo echa en tejidos inanimados, pero hay otras personas que lo consumen. Entonces nuestros tejidos son animados. Solo se los dejo ahí, así como que ustedes tienen una definición de qué es desinfección y si es bueno o es malo lo que hacen los pacientes. Bueno, tenemos también la clasificación de los instrumentos de acuerdo a su asistencia en los pacientes. Esta clasificación también se la denomina clasificación de Spaulding. ¿Cuáles lo dividimos en críticos? Que son los que invaden áreas estériles del organismo, como ser el bisturí, la pinza, la jeringa, los catéteres. Esto sí o sí se necesita una esterilización. Sí o sí estos elementos. Porque invaden áreas estériles del organismo. Ahí tenemos el caso del bisturí. Los semicríticos. Los semicríticos son los que están en contacto con superficies mucosas. ¿Cuáles serán? El espéculo, también tenemos el laringoscopio, tenemos el tubo endotraqueal, el endoscopio. Está en contacto con mucosas. Y tenemos a los que son no críticos, a los que no me ocasionan casi nada. Por ejemplo, en los semicríticos se utiliza lo que sería la desinfección alta, una desinfección bastante buena. Y después tenemos los no críticos, que es ropa de cama, las pijamas, el manguito de presión arterial, pijamas clínicas, como les dije. Es contacto con piel intacta. Entonces solo se utiliza una desinfección media o de bajo nivel. En los semicríticos, quizás en algunos documentos lo van a encontrar como DAN, porque se refiere a que es una desinfección de alto nivel. Mientras que aquí es una desinfección de medio y bajo nivel. Aquí es una esterilización, sí o sí esterilización. Oh, sí, disculpe, una pregunta. Claro. Si nosotros ¿Qué tipo de lavados conoce usted o en todo? Lavado con agua, ahí está el lavado correcto de las manos que todas las personas deben realizar. ¿Cuál va a ser ese lavado? Que es el lavado, digamos, más clásico. Tenemos el lavado quirúrgico, al lavado clínico y el lavado social, que es el clásico que todos lo hacemos. El lavado social, digamos, el lave con agua, use jaboncito, refregarse por 20 segundos. En otras revistas sale que entre 40 y 60 segundos se deja lavando, utilice secador de manos si tiene y use papel para secarse. Cierre la canilla con papel para secar. Pero también tenemos lo que sería el lavado quirúrgico. ¿Cuál es el lavado quirúrgico? Se realiza antes de manipular material estéril. El lavado quirúrgico mayormente se lo realiza antes de hacer antes de una cirugía. Exacto, antes de una cirugía. ¿Por qué? Porque puede llegar a estar contaminado el doctor, digamos. Por eso se realiza un lavado quirúrgico que es bien, que tiene sus aspectos. Porque va a penetrar tejidos, sistema vascular o cavidades. Y si imaginémonos, por ejemplo, un Staphylococcus epidermidis, que una tiene su microbiota como que es la piel, digamos, epidermidis por algo. Puede llegar a infectar, digamos. El lavado clínico es aquel que se realiza antes y después de atención a cada paciente. Y el lavado social es el común, el que se realiza con agua y jabón sin antisépticos para remover suciedades de las manos. Este es el que se hace diariamente. ¿Cuándo se debe lavar los momentos la higiene de las manos? Por ejemplo, en todo este caso sería un lavado, perdón, un lavado clínico. Antes del contacto con el paciente, antes de una tarea séptica, después de una exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Siempre, porque con el paciente, y peor que estamos en un hospital, ustedes siempre que entren en un hospital, tengan en cuenta lo primero que van a estar en contacto con microorganismos patógenos. Siempre. Claro. ¿Por qué? Porque hay salas, por ejemplo, en la sala de tuberculosis, en la sala de neumonía, van a estar en contacto con diferentes organismos patógenos. Por eso siempre tienen que estar con sus normas de bioseguridad, con sus protocolos, con su vestido de bioseguridad. Y tenemos casi ya para lo último los eslabones de la cadena de infección. Los eslabones de la cadena de infección tenemos a lo que es el agente causal. ¿Qué es el agente causal? El agente causal es el microorganismo causante de la infección o enfermedad. En todo caso, llegaría a ser el agente etiológico. ¿Qué es el reservorio? El reservorio es el organismo donde el microorganismo vive y se reproduce, pero no le genera la enfermedad. En virus, por ejemplo, tenemos a ratones, marsupiales,
En parásitos igual tienen, en parásitos en la toxoplasmosis, por ejemplo, en reservorios el gato, los caninos, felinos, digamos, los felinos sobre todo. Y por ejemplo, en lo que sería alguna bacteria, podría ser la Yersinia pestis, que es en las ratas, por ejemplo. Después tenemos la puerta de salida del agente, que es el lugar por el agente causal deja el reservorio. En algunos casos es las heces fecales, por ejemplo. La puerta de entrada va a ser la manera en que la gente ingresa a un huésped susceptible. Puede ser vía oral, vía cutánea, vía conjuntival y demás. Y el hospedero susceptible. Susceptible, tengan en cuenta ese término, susceptible. Quien recibe el microorganismo y este le causa una enfermedad, puede ser que sea un paciente inmunodeprimido. Y aquí están los eslabones. El agente causal pueden ser bacterias, hongos, animales, priones, virus. La puerta de salida, que puede ser respiratoria, intestinal, urinaria, piel, mucosa. La vía de transmisión puede ser directa o indirecta. Y directa es persona a persona siempre. Indirecta ya es vehículos, insectos biológicos, áreas, heces fecales y demás. Puerta de entrada, respiratoria, digestiva, piel y mucosa. Y aquí, ¿qué es lo importante? Ustedes, lo importante de la cadena de infección es que tienen que cortar ¿qué? Tienen que cortar la puerta de salida y la vía de transmisión. Ustedes cortan la puerta de salida, en todo caso, puerta, por ejemplo, en un caso de Yersinia pestis, ¿qué tienen que hacer? Fumigar para que no haya ratones, porque esa va a ser la puerta de salida, las heces fecales de los ratones, supongamos. La vía de transmisión puede ser que sea o fecal oral, la fecal de los fecalitos de los ratones van a entrar por la vía oral, aquí, respiratoria en todo caso, oral, digestiva, respiratoria, aérea. Eso es lo que pasa. Tienen que cortar aquí siempre, cuerten la vía de transmisión, porque si no cuertan la puerta de salida va a seguir transmitiendo y van a seguir transmitiendo y la cadena de infección sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Qué norma de bioseguridad aplica para evitar el ingreso de los microorganismos por vía cutánea? El uso de mandil, el pantalón, por eso siempre cuando entren a práctica siempre es pantalón cerrado, digamos, pantalón hasta los tobillos, sí o sí, nada de bermudas y nada de eso. Entrar con guantes y zapatos cerrados, nada que mulecas, nada que sandalias, nada, zapatos cerrados. Vía aérea, el uso de barbijo. La vía digestiva, el evitar comer y beber en el laboratorio. También usamos barbijo. Aquí, por ejemplo, también podríamos hacer la vía aérea, o podemos usar lentes, gafas, por la vía conjuntival puede ser. Y grupos de riesgo de los agentes biológicos. Tenemos el grupo de riesgo 1, tenemos el grupo de riesgo 2, tenemos el 3 y tenemos el 4. Lo clasificamos según el riesgo de infección, según la propagación y según la profilaxis o tratamiento. Por ejemplo, en el riesgo 1, riesgo infeccioso, poco probable que cause enfermedad. Puede estar ahí, pero no me va a causar enfermedad. No se propaga y como no me causa enfermedad, el tratamiento es innecesario. Por ejemplo, el Bacillus subtilis. En el riesgo número 2, hay ciertos microorganismos que pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores, pero la propagación es poco probable y el tratamiento puede ser posible, generalmente posible. En el caso de una Escherichia coli, como les dije, no podemos comparar, por ejemplo, la Escherichia coli, es posible el tratamiento, no es mucho que se propaguen, es poco probable, claro, pero sí me puede causar una enfermedad. Ya lo vamos a ver, la E. coli enterotoxigénica, la enteroinvasiva, si no se la controla puede ser grave, pero como hay un tratamiento posible, se puede. Tenemos también microorganismos que pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. La propagación es probable. Y el tratamiento también es posible o generalmente eficaz. Mientras el tratamiento sea posible, la vida del humano se va a poder salvar. Siempre. Por ejemplo, el Mycobacterium en tuberculosis. La propagación es muy probable en el Mycobacterium en tuberculosis porque la tuberculosis se van a dar cuenta que es una enfermedad que en los primeros meses va a ser asintomática. Y después ya cuando esté mal, cuando ya su linfocitos estén bajo, menos de 350, 150, ahí ya les ataca de todo, ya están inmunodeprimidos los pacientes y le viene una enfermedad tras otra enfermedad. Pero si es diagnosticada a tiempo, el tratamiento es eficaz. Y el último, que sería el riesgo número 4, provoca una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. El riesgo de propagación es elevado. Estos son causantes de pandemia. Y el tratamiento no es conocido en la actualidad. Clásico caso, el virus Marburg, el virus ébola y el que actualmente tenemos que es el virus SARS-CoV 2019, COVID-19. Que no, si bien ahora hay un tratamiento, bueno, es una inyección que se está usando, las ampollitas, en ciertas personas se ve que es eficaz y en otros no. Ya se ha llegado a tener una profilaxis. Puede ser que de riesgo 4 pase a riesgo 3. Va a depender mucho de la CDC, que es la que nos manda los artículos científicos.
Y para ir terminando la clasificación de los residuos, tenemos residuos de clase A, de clase B y de clase C. Residuos infecciosos como ser en la clase A, que van a especificar, ustedes lo van a ver en el laboratorio y en el anfiteatro también se ven. Tenemos residuos biológicos, sanguíneos, fluidos corporales, los cortopunzantes, los cadáveres de animales y asistencia de pacientes infectados. Nosotros, ¿cuáles vemos en el anfiteatro? Los cortopunzantes. Siempre. En el laboratorio, por ejemplo, ya de microbiología, vamos a ver los biológicos, sangre en bioquímica, por ejemplo, y fluidos corporales. Igual, cadáveres de animales no tenemos contacto con eso tampoco. Asistencia a pacientes infectados tampoco tenemos contacto, pero como yo les dije, nuestro compañero no sabemos si puede tener alguna ETS o una ETS. Digamos. Ejemplos, ¿cuáles van a ser? Jeringas, guantes, barbijos y hojas de bisturí. Todo esto se echan, por ejemplo, en el contenedor A4. Ahorita vamos a ver eso. Tenemos la clase B, que son residuos especiales, ya son más potentes, que van a ser los residuos radioactivos, los farmacéuticos, los químicos y los peligrosos. Químicos, cualquier cosa que sea química radiactiva, ustedes ya saben que es peligroso para la salud. Tenemos entonces la batería de tomógrafos, reactivos de laboratorio, restos de placas radiográficas. Y los comunes y comunes, que son en negro, papeles y restos de alimentos. Ahora, esto es una clasificación más específica. Tenemos a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, que son los residuos infecciosos. En el A1 son los biológicos. En el A2 van a ser todos los componentes sanguíneos, sangre, hemoderivados y fluidos corporales. En el A3 son quirúrgicos y anatomopatológicos, biopsia, necropsia de algún tejido. En el A4, como ya les había dicho antes, que es el más común que tenemos en todo nuestro anfiteatro, tanto en nuestro laboratorio, que son los cortopunzantes. ¿Por qué? Porque siempre usamos bisturí, por ejemplo, en las disecciones en anfiteatro. En A5, cadáveres o partes de animales contaminados, no trabajamos con eso nosotros mayormente. Y en el A6, asistencia a pacientes de aislamiento. En residuos especiales vamos a tener B1, B2 y B3. El B1, residuos radioactivos. El B2 van a ser residuos farmacéuticos. Y en el B3, que es el que tenemos que tener más cuidado, que son los residuos químicos peligrosos. Y los residuos comunes, que es el C. Puede ser papel, cartón, cajas, plásticos, resto de la preparación de alimentos, residuos de la limpieza y demás. En biológicos, por ejemplo, ejemplitos que le voy a dar, cultivos, lo que estamos viendo ahorita, cultivos celulares, vamos a ver, vacunas vencidas, inutilizadas, muestras biológicas almacenadas. Aquí ya saben, todo lo que tenga sangre, sangre de paciente, plasma, gasa, todo lo que tenga que ver con sangre. En los quirúrgicos o anatomopatológicos, tejidos, órganos, fetos, piezas anatómicas, necropsias, biopsias y demás. Los cortopunzantes ya saben, agujas hipodérmicas, bisturí y cualquier cristal. Por ejemplo, imagínense que hayan roto cualquier material en laboratorio, es a la 4. El A5, cadáveres. Y lo último, hay que ubicar con la flecha respectiva al tipo de residuo. Vamos a tener, por ejemplo, residuos infecciosos. ¿Cuáles van a ser? Los residuos cortopunzantes. Estos son los materiales A4. Aquí están, ¿ven? Son las bolsitas de jeringa. Son cortopunzantes. Los residuos comunes, aquí está, desechos comunes. Listo. Los residuos infecciosos, desechos infecciosos. Por eso casi, por ejemplo, esto sería un laboratorio. En el laboratorio no lo tenemos bien específico. Siempre van a ver que ahí dice residuos infecciosos. Van a ver que dice. Que no tenemos así como que A1, A2, A3, A4. Simplemente tenemos el A4 porque usamos bisturí. Y ahí también tenemos otros contenedores más grandes en el laboratorio que ya son para muestras biológicas. Y los residuos especiales, verán que es en cajón, para que no haya un contacto. Residuos especiales. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado. Recordarles que tienen que hacer su guía con lápiz y en instante y momento, saliendo de la clase, corregirlo con lapicero y ya tenerlo realizado los diferentes cuestionarios.